Cuando habíamos mencionado en nuestro primer encuentro el cuarto momento de la epidemiología, mediados del siglo XX, donde convergían una movilización de masas campesinas, estudiantiles y obreras en América Latina, en convergencia con movimientos de las ciencias sociales que intentaban dar una respuesta o acercarse a la realidad social y los cambios y transformaciones que esas movilizaciones estaban reclamando. Hubo un momento a principios de la década del 60 que se bajó en la psicología social funcionalista, se bajó, digo, porque bajó del norte de América, de los Estados Unidos, que pretendía trabajar sobre todo en las comunidades andinas, esto es Colombia, Venezuela, toda Centroamérica, Ecuador, Perú, Bolivia. Algunos de estos planes tenían generoso financiamiento del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y recibían fondos de Estados Unidos de lo que se denominó la Alianza para el Progreso, que era el intento de desarrollar las poblaciones rurales latinoamericanas, adecuándolas a una modernidad, al consumo, a cierta visión desde los centros urbanos, básicamente para contrarrestar el influjo que se suponía que la Revolución Cubana podía tener sobre los movimientos sociales en América Latina. Tuvo muy corta vida, pero todavía pervive el pensar una intervención sobre las comunidades desde un lugar que no es la propia comunidad. En América Latina, decía, esto lo señala también Marisa Montero, los movimientos sociales, a la vez que se difunden ideas políticas y económicas nuevas, de transformación social profunda, se busca una concepción distinta de la enfermedad y la salud, centrada en el sujeto humano, pensado como un ser más activo, no como un receptor pasivo, que era lo que se estaba planteando desde este otro modelo del norte. Estaba produciendo una sociología comprometida, una sociología militante. Orlando Falsborda es el representante de esta corriente. Se estaban sentando en estos momentos, las bases para una praxis renovadora en las ciencias sociales y también del rol de los investigadores, trabajadores y cientistas sociales. La investigación-acción no surge como idea en Estados Unidos. Es Kurt Lewin, de la teoría del campo, lo deben haber visto ustedes probablemente en grupos. Investigación-acción planteaba que el proceso investigador se desplegaba junto con la acción de intervención en un determinado ámbito donde uno había elegido hacer esa investigación. El agregado de participativo, esto es un producto genuinamente latinoamericano, implicaba dejar la toma de decisiones en un espacio conjunto entre el equipo de investigación y las comunidades con las que se estaba trabajando. Tenemos muchos y muchas investigadoras que han aportado a la teoría de la participación. Una doctora en ciencias de la educación, María Teresa Sirvent, es una de las argentinas que más ha trabajado en este tema, y en un viejo texto de ella, del año
70 y algo, 80, ella hace una distinción entre participación real y participación simbólica. Hay algunos que establecen una gradación desde la participación real a la participación simbólica. Participación simbólica es, por ejemplo, que se convoque a los padres de una escuela para que el fin de semana vayan a pintar la escuela. Y se lo denomina a esto la familia participa en la educación. Muchas veces la participación simbólica está emparentada con el voluntariado y tiene un criterio de obtención de mano de obra gratuita para hacer algo. Pero la acción que se desarrolla, el modo de desarrollarlo, el problema que se define, que se debe afrontar, y la evaluación de ese problema no están en las manos de aquellos que están realizando la acción. Yo les había contado la pintada que apareció en una de las paredes en el Mayo francés que decía: yo participo, tú participas, él participa, nosotros participamos, ustedes participan, ellos deciden. Porque esto define una de las cuestiones de la participación. Es quién tiene la decisión. Quién tiene la decisión de definir el problema, quién toma la decisión de los métodos que se van a usar para afrontarlo, quién decide sobre los recursos necesarios y sobre la evaluación que se haga de esto. Es un proceso complejo la participación. En el video que se ha subido se insiste en la cuestión de la co-construcción, que es una metodología de trabajo, es la construcción conjunta de todas las etapas de una intervención. Esto es la definición del problema, el modo en el que se lo va a afrontar y la evaluación que se haga de esto, pero creo que es importante subrayar que la co-construcción no es ni un punto de partida ni un punto de llegada. Tal vez sea un punto de llegada, pero básicamente es un proceso. Es una tarea dialógica y dialéctica que se va entramando entre el equipo de intervención, los intervinientes y los participantes, con todos los conflictos que esto acarrea. Entonces, decía, la co-construcción es un proceso. Y es un proceso que a veces lo podemos verificar, a veces lo podemos constatar y otras no, porque lo social y lo psicosocial tiene como materia fundamental el conflicto. Y esto nos toca a nosotros en tanto estamos participando y metiéndonos en ese campo, que es un campo de conflicto siempre. El criterio con el cual operaba esta psicología social tradicional, para distinguirlo de la psicología social comunitaria, ponía énfasis en lo individual, ¿no? Y en una visión de un sujeto pasivo, receptor de acciones, no productor, no promotor, no generador de acción. Entonces, una psicología, una ciencia social que planteara este tipo de cosas, un sujeto pasivo, receptor, centrado en la acción individual, difícilmente pudiera ser un aporte efectivo a la solución de problemas sociales urgentes que eran los que se estaban planteando en aquel momento en América Latina, ¿no? Pero esto de los problemas sociales de carácter urgente lo tenemos hoy,
lo tenemos y lo supongo que por bastante tiempo. Por lo tanto, este tipo de acciones y de trabajos van a seguir requiriendo de nuestras presencias, eh, requirieron de nuestras presencias, requieren de nuestras presencias, aún en época de pandemia, y requerirán de nuestras presencias. Voy a contar algunas experiencias para poner un ejemplo posible, real, de lo que es investigación acción participativa, o de lo que es una investigación que trocó en investigación acción participativa justamente a partir de la plasticidad y de la flexibilidad del equipo de profesionales que estaba llevando adelante la intervención. En un texto que ustedes tienen, hacemos una diferencia entre intervinientes e interventores, con una diferencia que puntuamos en lo siguiente. Interventor es aquel que baja una línea y responde a una autoridad, le ha sido conferida una autoridad de alguna instancia superior, jerárquica, social, para que en ese ámbito, en esa institución, realice algún tipo de tarea. Eso es un interventor. Tenemos ejemplos hoy en la función pública, cuando se saca a un funcionario a cargo de un área y está designado el interventor que siempre viene bajado desde arriba, digamos, y su autoridad es conferida por una instancia jerárquica. Interviniente, con esta palabra queremos definir a aquellas personas o miembros del equipo que participan en un plano de horizontalidad con la comunidad con la que están trabajando y se involucran en el proceso, dejando que, dando, mejor dicho, los puntos en los cuales los saberes deben ir sobre de la experticia, el experto, la experta, lo pongo entre comillas esto, ¿no? El saber que tenemos nosotros, nosotras, por ejemplo, que hemos adquirido a través de lecturas y a través de experiencias, este, en combinación con el saber que tiene la comunidad, que siempre es la que tiene la referencia más inmediata, más concreta y más real de los problemas de esa comunidad. De esa comunidad nosotros no sabemos nada, ellos son los que saben. Entonces, en esta combinación de saberes es que tenemos la posibilidad de esa tarea de co-construcción, que siempre es un desafío. Repito, nos lo planteamos como una metodología de trabajo. A veces conseguimos hacerlo, a veces tiene muchos obstáculos. El ejemplo, mediados de la década del 80, una fundación que se había creado para enfrentar el problema de la droga que estaba empezando estaba empezando a tener lugar en la agenda pública en aquel momento. Piensa una intervención en el barrio Rivadavia del Bajo Flores, que algunos punteros de un político que la gobierna en aquel momento, el realismo, tenían referencias de que había vendedores y los muchachitos estaban empezando a consumir. Entonces, a través de la presencia de este puntero político, una puntera política, se hace una reunión, se convoca una reunión en una de las casas del barrio, el barrio Rivadavia,
es un barrio que fue construido por la Comisión Municipal de la Vivienda, creo que se llamaba así en aquel momento. Decía, primera reunión que se hace en el barrio Rivadavia, concurren un poco menos de 20 mujeres, donde se presentan las vecinas y el equipo. Se dice cuál es la actividad que las lleva allí, qué es lo que van a hacer. Quedan en una segunda reunión donde la idea era seguir avanzando para definir con más claridad el problema. A esta segunda reunión no llegan a 10 las vecinas que vienen. Bueno, se empieza a pensar cuáles son los chicos, si hay alguna otra oferta que sea atractiva para los adolescentes en el barrio, si hay alguna oferta deportiva, por ejemplo. Quedan en hacer algunas averiguaciones sobre espacios donde se podría hacer deporte, qué sé yo. Se convoca una tercera reunión y a esta reunión vienen escasamente 5 o 6 mujeres. Entonces ya era un dato fuerte de la realidad que había bajado a menos de un tercio de la convocatoria y la presencia. Y el equipo decide preguntar allí, bueno, ellos venían con la idea de hacer una intervención sobre prevención del uso indebido de drogas. ¿Cuál es el problema que hay acá en el barrio? ¿Qué pasa? ¿Que la gente no viene? ¿Que hay tanta deserción? Y una de las vecinas, no, una empieza, pero lo dicen las 6, que el problema que les preocupa a ellas, que fueron las que participaron, acudieron a la convocatoria, era las escrituras, porque tenían las casas que habían sido otorgadas, que habían sido pagadas ya, pero no tenían las escrituras. Y esto era una situación de inestabilidad legal para todo el barrio. Entonces se definió llamar a otra reunión, pero ya el eje pasó a ser el problema de las escrituras. No solo aumentó la cantidad, sino que empezaron a generar acciones como era pesquisar dónde estaban los formularios y los expedientes que constaran los pagos que habían hecho todos los vecinos, en qué oficina pública estaban las carpetas que eran necesarias para registrar los dominios, reuniones con funcionarios que a veces las atendían y a veces las tenían horas esperando y les negaban la reunión. Mujeres vecinas que fueron empoderándose en esta acción, que llegaron a discutir con funcionarios, con secretarios, porque en aquel momento no era gobierno de la ciudad, sino era la municipalidad de Buenos Aires, pero con secretarios y directores, incluso abriendo por la fuerza puertas de despachos cuando les negaban una entrevista o una audiencia. Un trabajo que empezó en el barrio, que se desarrolló por distintas oficinas del gobierno en la ciudad y que después de 3 años de trabajo concluyó con la obtención de las que ella graciosamente llamaban las Sagradas Escrituras. Digo, para mí es un ejemplo de investigación, acción participativa, que no estaba propuesto como tal, pero que fue permeable el equipo a una necesidad, porque el objetivo lo pusieron los participantes. Esta es una cuestión central en la cuestión de participación. En el texto, en el programa de la materia, decimos nosotros propiciar el surgimiento de subjetividades más autónomas y más creativas. Y la autonomía es esto,
es la posibilidad de una persona de sentir que no tiene sujeción a otra persona, sino que tiene el derecho de plantarse y de exigir aquello que siente como derecho. El tema de la exigibilidad de derechos que el equipo de investigación de la cátedra viene trabajó, fue motivo de un proyecto de investigación hace unos años, es una cuestión, porque si algo es un derecho, es mi derecho, yo puedo exigirlo, no pedirlo, no solicitarlo, exigirlo. Y la construcción de un sujeto, de una persona que sienta que tiene el derecho de tener una vivienda, tiene el derecho de tener acceso a la salud, tiene el derecho de tener acceso a la educación, es una construcción, no es, no es algo dado. En poblaciones que están en situación de vulnerabilidad, en poblaciones que están fragilizadas socialmente, es parte de nuestra tarea en la intervención conseguir este fortalecimiento, este enriquecimiento, esta ganancia subjetiva de producir personalidades, subjetividades más autónomas. La intervención comunitaria. Nosotros decimos intervenir como la etimología es aquello que aparece entre dos espacios, ¿no? Y entre dos tiempos también. El trabajo, la función del equipo es una función de catalizador social. El catalizador es una palabra que viene de la química, es aquello que acelera o retarda la velocidad de una reacción. Entonces, la función del equipo interviniente es posibilitar, propiciar, facilitar una acción social que permita acelerar una reacción que en este caso es la transformación social. Y la transformación social pasa por un lado, esto que decíamos antes, de la construcción de subjetividades más autónomas y también por la construcción del colectivo social o la construcción de la comunidad o el fortalecimiento y desarrollo de nuevos vínculos. La trama social, creo que el golpe más duro que hemos recibido socialmente nosotros fue la última dictadura cívico-militar que quebró y mutiló muchas experiencias en el ámbito de la grupalidad, de la institucionalidad, del sindicalismo, de la lucha de los trabajadores y todavía no hemos recuperado algunas cuestiones que estaban en pleno desarrollo antes de esta dictadura. De hecho, muchísimas experiencias de la psicología grupal quedaron abortadas, interrumpidas y no han podido ser recuperadas. Otras disciplinas hermanas, colegas, el trabajo social, la sociología, han ocupado espacios que, bienvenido sea, digo, no es que es una invasión disciplinaria, también son pertinentes ellos, sus disciplinas para el trabajo en la intervención social comunitaria, pero hemos relegado nosotros esos espacios y tuvimos algunas incursiones, me parece, con la apertura de muchos programas que se abrieron durante
la primera década de este siglo, y ahora tendremos que ver si esto puede ser recuperado de alguna manera. La cantidad de compañeras y compañeros psicólogos que quedaron cesantes por el cierre de programas durante el gobierno de los últimos 4 años es impresionante, y esos espacios de intervención social y comunitaria que se perdieron, habrá que ver cómo pueden recuperarse. Esto en tiempos normales, digamos. La cuestión es, en el aislamiento social, preventivo, obligatorio, en el cual estamos ahora y que no sabemos hasta cuándo seguirá, nos plantea otras dificultades. Es un nombre fuerte este, del aislamiento social, preventivo, obligatorio, por el énfasis, por la fuerza que tiene la palabra de aislamiento. Un colega me decía, la cuarentena la entiendo, es un criterio epidemiológico, es una medida epidemiológica necesaria, la comparto, creo que hay que mantenerla, es lo más eficaz, está mostrando eficacia, pero la idea del aislamiento me resulta demasiado fuerte, ¿no? Digo, cuando hablamos de una trama social maltrecha o de las dificultades vinculares que nosotros vemos y que son en general uno de los motivos de sufrimiento psíquico de buena parte de la población, las dificultades vinculares o los problemas vinculares. Problemas vinculares no me refiero solamente a las cuestiones intrafamiliares, afectivas con los afectos cercanos, problemas vinculares con compañeras, compañeros de trabajo, con los equipos de estudio, en todos los ámbitos donde hay personas compartiendo tiempos y espacios, hay problemas vinculares. El aislamiento social nos impone una idea fuerte en este sentido y nos deja casi emparentados con el tema del confinamiento, con el tema del encierro. En algún momento tendremos que darle vuelta, porque nuestra palabra, lo que nos identifica como preventiva, todas las estudiantes, los estudiantes dicen voy a cursar preventiva, tenemos esa palabra en el nombre de este momento, ¿no? Preventivo y obligatorio. Con lo cual nos complica teóricamente, me parece, nos pone en una encrucijada a explicar cómo es la prevención obligatoria. En este momento, entonces, donde el aislamiento se impone y no sabemos hasta cuándo, ¿cuáles son las posibilidades que podemos implementar, que podemos crear para generar algún tipo de contención social a los problemas que seguramente se están generando? En principio, nosotros creemos que es necesario establecer espacios grupales virtuales, si se pudiera presenciales, por supuesto, pero si no virtuales, de contención para todas y todos aquellos que están hoy trabajando en lo que se llaman tareas esenciales. Básicamente personal de salud, también personal de educación, que tiene que estar concurriendo a las escuelas a asistir para entregar los bolsones de alimentos, que dicho sea de paso, en la ciudad se entregaban quincenalmente, a partir de ahora se empiezan a entregar mensualmente. La medida de protección para los equipos de educación es disminuir la frecuencia de la entrega. En vez de que sea quincenal, que sea mensual, y la
la canasta, el bolso de alimentos que se estaba entregando distaba mucho de ser abundante, al menos acá en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, estos equipos, grupos de profesionales que están trabajando y que están lo que nosotros llamamos en la trinchera, porque son los que reciben a la población, los de salud claramente, que reciben a la población afectada, pero los de educación, que tienen que entregar alimentos, también son receptores de las dificultades y los problemas que las familias van y les presentan. Se los presentan a ellos porque son cara visible del Estado. Entonces, les plantean problemas que en la mayor parte de los casos no está en manos del personal docente resolver. Pero la preocupación, la carga emocional o la angustia se la chupan ellos. Entonces, la posibilidad de ofrecer dispositivos virtuales grupales para contener el tipo de sufrimiento que se genera en estos lugares, espacios de trabajo, es importante, es fundamental. Esto es lo que se nos ocurrió, no solamente a nosotros, hay muchos dispositivos que se están implementando, al menos en las ciudades, son datos que nos llegan, digamos, Asociación de Trabajadores del Estado, de otras asociaciones, la Asociación de Psicólogos también está haciendo esto, y en muchos espacios profesionales, de colegas, la escucha individual telefónica, que también es necesaria, que también es requerida por una parte de la población que no había tenido acceso antes o no había pensado requerir apoyo psicoterapéutico, pero como estrategia, como táctica individual, digamos, de intervención, queda reducida a esto, a un vínculo entre dos personas. Que repito, está bueno, es necesario, hay gente que lo necesita y hay gente que lo puede brindar, este tipo de espacio de contención. Pero es un desafío para todas y todos nosotros encontrar otros modalidades, otros modos de generar vínculos, porque esto es algo que está haciendo eclosión en este momento de justamente por el aislamiento. Muchas personas que están transitando el ASPO en forma individual nos expresan esta dificultad, ¿no? Cómo aumentan los problemas en el aislamiento en soledad. Digo, no solo para ellos, el aislamiento nos está afectando a todas y todos. Ayer lo charlábamos con terapistas ocupacionales, donde no conocemos personas que no manifiesten algún tipo de dificultad, por ejemplo, con el sueño en este momento. Sea para conciliarlo, sea por periodos de insomnio, sea por la aparición de pesadillas, todas y todos, no me incluyo en esto. En el texto de intervenciones decimos que nuestra principal tarea cuando intervenimos en emergencias, en desastres, en catástrofes, y con los equipos de la cátedra hemos intervenido en inundaciones, hemos intervenido asistiendo a grupos de personal de salud que atendió a los que eran rescatados de Cromañón aquella noche del 30 de diciembre. Intervinimos con los ferroviarios que tienen su asiento de trabajo en la estación 11 y que fueron los primeros en asistir cuando el tren Chapa 16 chocó en febrero del 2012, antes de que llegara el SAME, antes de que llegaran los bomberos.
viviendo situaciones de una carga trágica enorme. Hemos intervenido también con equipos de bomberos voluntarios. Los bomberos son quienes, cuando hay un accidente vial, tienen que ir a rescatar los cadáveres, no los saca la policía, son ellos quienes tienen que ir a cortar los hierros, digamos, y estar retirando cadáveres deja una carga emocional enorme, como cualquier actividad en donde uno esté cerca o en contacto con la muerte. La afectación subjetiva es enorme, porque se nos presentifica nuestra propia muerte. Estas son algunas de las intervenciones que hemos hecho, y la primer tarea, o una de las primeras tareas que nosotros nos planteamos, y que viene casi como planteada de rigor en los manuales y en lo que se ha escrito sobre intervenciones en emergencias, es propiciar que la persona recupere dos funciones yoicas básicas, como son percibir y pensar, que es lo que nos permite conectarnos con la realidad y, por lo tanto, poder dar respuestas más ligadas a ella. Cuando es muy fácil que en una situación de tremendo impacto disruptivo sobre la subjetividad, uno, en vez de percibir, se acerque a la alucinación, y en vez de pensar, se acerque al delirio. Hemos escuchado y estamos escuchando teorías, algunas de ellas delirantes, sobre el origen del COVID-19, algunas intencionadamente, malintencionadamente planteadas, y otras como producto de del efecto del miedo que se nos genera a todas y todos, y que hace que uno se distancie de la realidad. Entonces, volver a conectarse con la realidad, poder recuperar estas dos funciones de percepción y pensamiento, son tareas que en una emergencia están planteadas como tareas prioritarias. Y hoy estamos en una emergencia. Hoy estamos todas y todos bajo el efecto de una amenaza imperceptible, lo asumamos conscientemente o no, pero inconscientemente la amenaza y el miedo también funcionan. Tal vez, si abrimos ahora a la participación y a las preguntas, podamos ir acercándonos incluso a saber si hay alguna idea creativa interesante que puede llegar a funcionar como en esta dirección de posibilitar, mantener o generar vínculos en situación de aislamiento. María Marta aportaba, para cerrar esta idea, que trabajabas el aislamiento y el temor a la muerte. Hay mucho miedo y angustia. Soy de Quilmes y ayer hablé con una de las directoras que reparte los bolsones, y está muy preocupada por exponer a sus maestras, ya que la comunidad pertenece a uno de los barrios vulnerables de Quilmes, donde se dispararon los casos. Bueno, leo alguna de las primeras. Yo tenía una duda con respecto a la IAP, a la Investigación de Acción Participativa, y la actividad en el foro. Los elementos de la IAP presentes en el relato de las experiencias no sabía bien cómo encararlo. O sea, ¿la IAP empieza cuando se identifica una problemática o recién cuando se comienza con la intervención? Yo por ahí fui siguiendo el texto de Mauricio Montero, pero no me quedaban claros los elementos. Ajá. La IAP empieza cuando se identifica una problemática o recién cuando se comienza con la intervención. A ver, el equipo de intervención tiene un propósito, que es contribuir a la transformación social, ¿sí? Esto en general. Tenemos esta idea nosotros.
para que una intervención, una investigación, acción participativa pueda comenzar, tiene que darse que de una comunidad, de una colectividad, de un equipo, de un grupo, haya algún tipo de demanda. Nos llegue un pedido, nos llegue una solicitud de que se requiere, de que necesitan la visión de alguien, no caemos como paracaidistas a un barrio a preguntar, che, venimos a investigar participativamente, si no hay un contacto previo, si no hay relación con alguna organización de ese sector, con alguna organización social, alguna organización comunitaria, alguna organización gremial, alguna organización política, alguna organización religiosa. Digo, tiene que haber en la comunidad algún sector, parte integrante de esa comunidad que funcione de introductor o de gestionador de nuestra presencia allí. Si no, no podríamos llegar. Entonces, el problema ya está planteado en la comunidad. Estoy tratando de responder la pregunta que se hizo, ¿no? La problemática no la identificamos nosotros. El problema, la necesidad, está planteada desde ese grupo social que pide una intervención. Acá es interesante un texto de Ardoino, que lo deben haber visto en Psicología Institucional, que se llama, él es un analista institucional, ¿no? Que se llama Cambio la intervención, cambio del imaginario o imaginario del cambio, ¿no? Donde plantea esto, hay un pedido y la demanda o la solicitud o el problema también tiene que ser co-construido. Digo, la co-construcción es eso, la comunidad identifica, tiene una urgencia, un problema más o menos identificado, en función de eso se hace un pedido, una solicitud, y cuando el equipo empieza a trabajar, interviene allí, también se revisa el problema y se co-construye el problema. Digo, a veces es en reuniones donde hay que acercarse, donde se modifica el pedido original o se clarifica ese pedido original y se le puede dar una forma. Este momento, que es el momento de la elaboración del diagnóstico, la coelaboración del diagnóstico, la co-construcción de la demanda, digamos, ya es la intervención. Uno ya empieza a intervenir ahí. Eventualmente, por alguna circunstancia, puede ser que la intervención termine en eso, que no se pueda pasar a trabajar sobre el problema. Digo, todas estas cuestiones son materia viva, no es un cuadernillo donde uno sigue los pasos de un protocolo. Puede avanzarse, puede fructificar, puede ir desarrollándose, puede ir creciendo y profundizándose la intervención o terminarse por múltiples causas, porque un sector político opositor al que nos había convocado a nosotros hace acciones de violencia para impedirnos seguir entrando en ese barrio, se terminó la intervención, si no hay posibilidad de contrarrestar. Si los recursos que prometieron que iban a llegar desde algún determinado agencia u oficina estatal, finalmente no llegan, entonces lo que estaba organizado para desarrollarse con determinados recursos no se puede desarrollar, también puede ser el cierre de una intervención. Quiero decir, no todas las intervenciones son un final feliz de Hollywood. Hay algunas que son muy complejas y donde a veces nos chamuscamos un poco.
No sé si se responde eso, cuál es el inicio de la intervención, pero cuando nos ponemos a pensar y a hablar juntos acerca del problema, ya estamos interviniendo allí. Gracias, profesor. Mi nombre es Agustina, yo había preguntado. Sí me quedó más claro todo. Estuvimos trabajando, me parece, últimamente los equipos de intervenciones. ¿Cómo se piensa el tema de la temporalidad en situaciones de emergencia o crisis? Porque entiendo que este proceso de co-construcción de intervenciones requieren tiempo y espacio. Bueno, depende de cuál es la emergencia y cuál es la crisis. Esta es una situación de emergencia que tiene una temporalidad extensa e incierta, ¿no? Entonces, eh, no me atrevo a decir cómo pensar la temporalidad hoy, cuando la mayoría de las personas tenemos problemas con la temporalidad hoy. Hoy parece que el tiempo y el espacio no tienen límites. Seguramente lo abordaremos cuando veamos en el módulo trabajo, pero el teletrabajo ya lo veníamos pensando desde el equipo de investigación, estas cuestiones de la jornada laboral ilimitada, porque termina la actividad de uno a las 18 horas, pero a las 19 o a las 20 llega un WhatsApp o un mensaje o un mail sobre algo que quedó pendiente o que habría que hacer o que se olvidaron de decir y qué sé yo. Y está casi naturalizado que uno esté disponible o uno tiene la sensación de estar disponible todo el tiempo para el trabajo. Esto es lo que nos dicen trabajadoras y trabajadores y lo que nos pasa a nosotros, lo que me pasa a mí, por ejemplo. Aquel oficio, aquella actividad a la que uno entraba a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde se retiraba, o a las 9, a las 6 de la tarde, se iba y no retomaba las preocupaciones, podría llevarse las preocupaciones a la casa, pero no hacía nada sobre eso hasta el otro día a la mañana. Yo no sé si esto va a seguir después de que se levante el aislamiento, la cuarentena, porque ya estaba pasando desde antes y ahora se ha profundizado. Entonces, tal vez me estoy desviando de la pregunta sobre la temporalidad en situaciones de emergencia, pero creo que esto es una eh, particularidad que toma la temporalidad en este momento, que nos va a dejar por lo menos la obligación de pensar. Es un desafío para pensar. En momentos de crisis, en momentos de emergencia socioambiental, como puede ser un terremoto, una inundación, un accidente, ahí los tiempos son mucho más veloces. Los médicos establecen lo que se llama triage, que es una selección de personas. Después de un accidente, los equipos, un accidente donde hay un tendal, muchas personas afectadas, califican a los heridos, a los damnificados. Aquellos que no pueden ser recuperados, aquellos que requieren atención médica de terapia intensiva que urgente y eso los puede recuperar, aquellos que pueden esperar, digamos, creo que se fija en horas el tiempo, ¿no? Pueden esperar hasta 8 horas la asistencia médica. Entonces, digo, en ese tipo de situaciones, la temporalidad es otra. En una inundación, la necesidad de llegar con alimentos, con agua, con abrigo para las personas, plantea urgencias, ¿no? Y en esos momentos, la asistencia, la contención psicológica puede ser fundamental en el primer momento, el momento de shock de la persona, la necesidad que alguien esté allí dando una oreja que escuche y un hombro en el cual la persona pueda llorar, que a veces es lo único que se puede hacer. Lo que Moffat alguna vez llamó terapia del abrazo, que es
la contención cuerpo a cuerpo con aquellos que están tan afectados en esta posibilidad de percibir y de pensar que lo único que los puede hacer volver a la realidad es el contacto corporal. Esta cuestión del que está bajo shock y está extraviado de sí mismo, lo hemos visto en innumerables películas, estas catástrofes de Estados Unidos, que el rescatista que asiste le fuerza a la persona a la que está asistiendo a que lo mire a los ojos, porque en esos momentos es normal que la persona que está en shock no pueda concentrar la mirada. Está metida en su mundo de pánico, de terror, de miedo, no necesariamente de pánico, y no puede tomar contacto con el otro. Entonces el establecimiento de contacto es fundamental. Por esto digo, encontrar mecanismos que permitan generar o profundizar, mantener o crear vínculos en este momento. Porque el contacto es sanador, nos da realidad, y el contacto amoroso, ¿no? Es eso. Porque el aislamiento nos deja demasiado metidos con nuestros propios mundos internos, en donde todos tenemos cosas, cada una y cada uno tiene cosas horrorosas allí con las cuales no quiere encontrarse. Entonces el contacto nos permite salir de eso. Sí, la co-construcción, repito, es un proceso. Se inicia cuando nos ponemos a pensar juntos sobre qué problema vamos a intervenir, cuál es el diagnóstico que hacemos, y se termina cuando la comunidad o el colectivo dice, o el equipo de investigación dicen, bueno, hasta acá llegamos, el camino lo tienen que seguir ustedes, que sería lo deseable, que el colectivo sobre el cual intervenimos quede agenciado, pueda apropiarse de aquellos conocimientos que nosotros aportábamos y que les permite a ellos seguir por sí mismos su propia tarea de enfrentar y trabajar con la realidad. Ajá. Para aportar sobre los elementos en el texto, Montero habla sobre varias características de la IAP. El carácter participativo, transformador, reflexivo, educativo, concientizador, y luego sobre los aspectos ontológicos. ¿Cuál es la realidad y el objeto sobre el que se interviene? Epistemológicos. ¿Quién tiene el saber? Éticos. ¿Quiénes son los sujetos participantes y cómo se relacionan y participan? Y políticos, ya que se considera que la transformación se da en en escenarios de poder. Sí, también es esto, ¿no? ¿Quién tiene el saber? También el saber es una co-construcción. Nosotros deberíamos salir de una intervención habiendo aprendido, nosotros como equipo, habiendo aprendido algo sobre grupalidad, sobre intervención, sobre tácticas y estrategias, que a veces esto queda escrito en un documento, en un informe, en un artículo que podemos hacer, y también debería quedar ese saber como una adquisición para el colectivo con el cual estuvimos. Entonces no es quién lo tiene, sino quién lo produce, cómo se produce, quién lo necesita. Sería, el saber no es del que lo escribe, sino del que lo necesita. La experiencia es importante que pueda ser coescrita entre el equipo y los colectivos con los
que se con los que se interviene, no sobre los que se interviene, sino con los que se interviene, cuestión que no siempre se puede conseguir, ¿no? Pero bueno, son tareas pendientes. Opiniones, preguntas, compañeras, compañeros, abran el micrófono y hablen. Y si tienen alguna idea o conocen alguna experiencia en la vecindad, en los barrios o en los círculos en los cuales ustedes participan, sobre acciones que se estén haciendo en este momento de aislamiento social, en esta línea, o que podríamos emparentar o podríamos pensar desde una intervención promocional de salud. ¿Qué tal? Soy Malena. No, yo tenía no sé si un ejemplo de algo similar a una intervención de acción participativa que podría, bueno, como que eso se podría ilustrar como una intervención o no sé, es mi pregunta. Yo milito en una agrupación en la Comuna 2 de Recoleta y Saldías. Saldías es el barrio ferroviario que está por detrás del Shopping Alcorta, para los que no conocen, que es un barrio bastante humilde, que no cuenta con las necesidades básicas y justamente en estos momentos también precisa una ayuda, algún tipo de asistencia extra. Y también, o sea, nosotros lo que hacemos es, tenemos como un contacto y un vínculo con ellos, y ahora puntualmente también, digamos, estamos repartiendo bolsones y también estamos repartiendo máscaras de protección para aquellos que hacen las obras populares en el barrio. No sé, de alguna forma como que lo relaciono un poco a eso porque, o sea, tenemos un vínculo y claramente vamos y les preguntamos, o sea, qué es lo que necesitan, qué es lo que precisan. No sé si se puede ilustrar porque repartimos en este momento particular máscaras de protección. O bueno, no sé si se podría ilustrar o si de alguna forma tiene que ver. Me gustaría abrir la pregunta para el conjunto de compañeras y compañeros presentes hoy. La compañera dice que el trabajo de una agrupación de ir a asistir un barrio en situación de vulnerabilidad, donde se llevan elementos, si no entendí mal, no solo de protección, sino también, supongo que de comida y de limpieza, si eso podría pensarse desde una acción participativa. ¿Entendí bien el planteo que hiciste, Malena? Sí, además, digamos, tenemos otras actividades como el apoyo escolar, o sea, hacemos una militancia en el barrio. No solamente es como que mi pregunta era que esa acción participativa no tiene que ver con algo, una intervención específica, sino más bien con esto de generar un vínculo y de construir esa demanda, como que no sé, no lo tengo tan claro. Me parece que no tiene que ver con una intervención específica, obviamente, sino con generar un vínculo. Sí, la construcción, digamos, que uno se acerque a una barriada y se ponga a disposición de los vecinos, claramente genera vínculo, lo cual tiene un efecto. Eso de eso tiene que hacerse cargo uno, porque se establecen relaciones que después hay que sostenerlas, ¿no? Déjenme traer a colación algo. Intervenimos en un barrio de La Matanza después de una inundación.
el barrio se llama La Palangana porque exactamente era una palangana. Geográficamente es una palangana. El drenaje natural que tenían hacia un afluente del río Matanza se tapó cuando se hizo un dragado del río y bueno, se anega el barrio. En el momento de la inundación, que hacíamos asistencia, jugar con los chicos, tratar de generar con ellos un ambiente, al menos donde se pudiera elaborar o procesar algo de lo que estaba pasando, por ejemplo, a través del dibujo, y distribuir, digo, era un colectivo donde habíamos psicólogas, psicólogos, trabajadoras sociales, voluntarias, voluntarios, rescatistas, gente de defensa civil, un grupo variado, digamos, heterogéneo de personas. Repartíamos elementos de higiene, sobre todo, porque es lo central cuando se retira el agua, de poder higienizar, poner lavandina en casi toda la casa, porque la inundación en estos barrios siempre deja en las casas elementos tóxicos, ¿no? O contaminantes. Son suelos que no están destinados para la urbanización, donde suele haber normalmente basurales en esos lugares. Entonces la desinfección es una tarea de sanidad necesaria y inmediata a la posinundación. Cuando pretendimos hacer una tarea participativa, que era la elaboración con ellos de un plan de contingencia, esto es, poder establecer cuáles eran los caminos seguros para salir del barrio. Caminos seguros es veredones o baldosones o algo así como veredas con escombros, pero que podían ser transitados, de modo que la gente no se corte, ni se pinche, ni se clave nada, ni se electrocute, y trazar esos lugares que nosotros no lo conocíamos. Eso eran lugares conocidos por la gente del barrio, los lugares altos y seguros para transitar, con la pretensión de marcarlos a través de algún tipo de pintura en postes o paredones o algún tipo de referencia. No pudimos convocar vecinas y vecinos. Se había instalado allí una cuestión tan fuerte de sujetos, lo que decíamos al principio, como lo planteaba la psicología social norteamericana, ¿no? Individuos y sujetos receptores de algo que tenía que llegarles a ellos, pero la posibilidad de generar un plan de contingencia desde ellos mismos, que no implicaba que iban a dejar de recibir nada, sino que también iban a seguir recibiendo esas cuestiones que se destinan para esta población cuando hay una emergencia, pero cuando pasa la emergencia esa población vuelve a quedar invisibilizada, digamos. Y no pudimos construir estos espacios. Entonces, alertamos, recuerdo que escribimos sobre esto, alertamos sobre un efecto de una situación, de una posición de sujetos pasivos que claramente no es participativa. En tanto, no cree en ellos que puedan aportar algo a una construcción, a una co-construcción. Hay veces que el trabajo es muy arduo para esto y seguramente se necesita una presencia constante en este barrio, con gente del propio barrio que esté fogoneando desde allí adentro la participación para que ésta se pueda hacer efectiva. Lo digo para tratar de trazar alguna diferencia, digamos, en ese tipo de intervenciones. Cuando nosotros íbamos, estábamos proveyendo elementos que eran necesarios,
de alguna manera dándoles ese lugar de receptor pasivo. Pero esto se mantenía aun cuando la emergencia desaparecía y cuando no había elementos para distribuir, ¿no? Lo dejo como una alerta, Malena, para que en todo caso lo retomemos y lo pensemos, los cuidados que hay que tener, porque creo que la construcción de subjetividades más autónomas apunta a este tipo de problemas. Lo que cuando se menciona el clientelismo político, creo que tenemos que pensarlo también teóricamente, a ver qué significa eso desde el punto de vista de la subjetividad. No quiero hacerme eco de discursos, de esos discursos con los cuales se tiran mutuamente los partidos mayoritarios, sino de pensarlo desde nuestra especificidad psicológica, qué subjetividades construyen, ¿no? Sí, entiendo a lo que va y también a lo que va una de las compañeras que pregunta si de esa forma se producen subjetividades más autónomas que ese en realidad tendría que ser el objetivo de la acción transformadora. Pero entonces eso me abre otra pregunta, es ¿quiénes son los que pueden generar una IAP? O sea, ¿son solamente un equipo de profesionales, profesionales de la salud o de trabajadores sociales? O si capaz un grupo de militantes podría hacerlo. Hace ya más de 10 años que militamos el barrio y no es que solamente vamos todos los sábados, coordinamos actividades, hacemos fiestas de fin de año con los referentes del barrio. Tenemos a una de las chicas que es de ahí, que ella misma da clases de fútbol femenino. O sea, claramente sí, eso no apunta a una IAC, como que por eso me abrió la pregunta de si puntualmente los profesionales son los que pueden hacerlo. No, para nada. No estamos reclamando la propiedad de la idea. Me parece que cualquiera que se proponga una intervención con el propósito de transformación social, esto sí es irrenunciable. Digo, con el propósito de contribuir a la organización de los habitantes de ese lugar o que participan, que comparten ese tiempo y ese espacio de vecindad, digamos, con el objetivo de transformación social. Esto viene pensado desde la ciencia social, pero no es propiedad de la ciencia social. Lo que sí es esta cuestión de el rigor de encararlo con un propósito de transformación social, donde ese propósito también está construido en forma conjunta, en forma de co-construcción. Digo, no, repito con esto, participación es cómo se hace el diagnóstico, cómo se identifica el problema, qué se piensa para afrontar ese problema, cómo se gestionan y administran los recursos para eso y cómo se evalúa los resultados. Digo, si se cumplen esos pasos, cualquiera que cumpla esos pasos, yo creo que podría estar haciendo una IAP. Pero en esto sí somos rigurosos. Digo, no cualquier cosa es investigación y acción participativa. Todos estos, les pido que se ciñan, que vuelvan a leer el texto que han escrito Roy y Belén, introductorio al módulo, y que presten particular atención a todo el video que han hecho Paula y Verónica, porque allí está tomados rigurosamente los conceptos, ¿sí? Por eso yo decía, el teórico va a estar allá, ese es el teórico. Lo que se ajusta a estos pasos de investigación y acción participativa, sin duda, se puede llamar como tal.
pero tiene que ajustarse a esos pasos. En muchas situaciones intervenimos nosotros con grupos de acción política territorial y nos planteamos este tipo de cuestiones. Y se discuten con el grupo y se discuten con la población. Me parece, con respecto a lo que decía la compañera y siguiendo lo que usted después expresó, muchas veces pasa en los territorios de que hay demandas que son, por ejemplo, en la parte de alimentos o higiene, que se necesitan, que tienen que estar, y que a partir de eso, y teniendo una llegada y tal vez ya un vínculo con los actores principales, que son los vecinos y las vecinas de algún barrio en particular, poder encarar ya después más algún tipo de trabajo pensado o trabajado o pensado en conjunto, digamos, y ahí sí poder abordar alguna otra cuestión que también se necesite. Digo, pero a veces pasa que los puntapiés se dan por cierta ya desigualdad dada en el sistema, y que me parece súper valioso poder cubrir eso y a la vez poder pensar a través de eso algunas otras intervenciones en un equipo interdisciplinario que entiendo que no tiene por qué ser profesionales de la salud o de cualquier otra disciplina. Eso. Las necesidades de nuestras poblaciones son enormes, enormes. Digo, todo lo que asista a cubrir esas necesidades está bueno, yo no nos oponemos. Digo, pero no perdamos el rigor de la investigación y acción participativa. Las tareas de asistencia a las necesidades de la población son necesarias, sobre todo cuando la hegemonía neoliberal ha destruido al Estado en el papel de garante de derechos y ha arrojado en nuestro país a un tercio, al menos un tercio de la población abajo de la línea de pobreza. Entonces, todo lo que sea asistencia es necesario para cubrir ese tipo. Es necesario. Es supletorio de algo que debería ser hecho por otra instancia. Entonces, esta es una apreciación política, ¿no? Si tenemos que salir a cubrir aquello que debió realizar otra instancia y no la realizó, está bien para que la gente no pase hambre, frío, y mitigue sus enfermedades, digamos. Pero que nos quede en claro que eso que estamos haciendo es supletorio y mitigante. Entonces, la cuestión de subjetividades productoras, generadoras de modificaciones, allí está en entredicho. ¿Es una tarea necesaria? Es una tarea necesaria. Se encarna dentro de la investigación y acción participativa, yo digo no, en términos de que la colectividad o el colectivo no define el problema y el modo de afrontarlo, ¿sí? Y alerto contra la posibilidad de continuar un mecanismo de mantener población en situación de receptividad pasiva. Alerto contra eso, pero pido que lo desarrollemos esto, tal vez, qué lástima, una cuestión tan rica que aparece sobre el final, tenemos que darnos otro espacio para volver sobre esto. Me quedo preocupado por esta cuestión, me parece que estaría bueno si se puede escribir esto en los foros, así les podemos dar una respuesta un poquito más extensa, porque creo que lo amerita. Les agradezco y nos encontraremos la próxima lunes 8 y miércoles 10 de junio, con género y la relación de los problemas de género en relación con el COVID-19. Hasta la próxima. Chao.